Ya, ahora sí. El tema es diseño centrado del usuario. Mi grupo se basa en mi persona, en Jackson Burgos y en Levi Sánchez. Vamos a estar hablando mucho sobre el diseño centrado del usuario, pero para comenzar quisiera poner un ejemplo sobre que en las décadas atrás las personas solamente se enfocaban en cómo pudiera verse el producto final. Simplemente se centralizaba en lo que era la UI, la interfaz gráfica de usuario, pero no se enfocaba de cómo pudieran consumir con más facilidad ese mismo producto. Hoy en día ya se lo hace, aparte de tener la UI, tenemos la UX, que es experiencia de usuario, que no se preocupa tanto de cómo puede verse el producto hacia el usuario, sino también de cómo sea mucho más fácil, con mayor eficacia, poder consumirlo. Segunda parte tenemos la usabilidad, que es simplemente utilizar una aplicación o un sitio web que sin frustraciones o sin obstáculos. Si vas a utilizar a un producto pero necesitas un requerimiento precisamente para utilizarlo, entonces es un obstáculo que se está poniendo, por lo tanto esa aplicación no tiene una muy buena usabilidad. Posiblemente esto también lleva a frustraciones. Hay cinco cosas muy importantes en lo que es la usabilidad. Primeramente, el aprendizaje. ¿Qué tan fácil es aprender tu producto? Bueno, esto depende de cuál es la audiencia de la que te tienes que dirigir. Por ejemplo, si es a una audiencia de precisamente informáticos o programadores, vale la pena de que sea un poco más complejos porque ellos están familiarizados con ese ambiente. Pero si es para un usuario común y corriente, entonces debería ser mucho más fácil poder manejar esa aplicación. Segundo, tiene la eficiencia de qué tan eficiente es el producto para realizar determinadas tareas. Si tú descargas una aplicación precisamente para o un programa precisamente para resolver alguna tarea, pero al final y al cabo se tarda mucho o no la resuelve o la resuelve a medias, entonces no tiene una eficacia. La memoria, qué tan fácil es recordar todo el procedimiento, por eso mismo es muy importante que sean no muchos los procedimientos, sino unos cuantos clics, unos pocos procedimientos, qué tan fácil es de recordar todo eso. No debes tener errores y debes tener una gran satisfacción, debes cumplir con lo que prometes de tu aplicación hacia los usuarios. Un ejemplo puede ser la usabilidad web, que no precisamente es en la web, puede ser en las aplicaciones móviles, en algunas otras áreas, pero en la web es muy llamativa. Primeramente, el volver a la home o el volver al inicio. Sabemos que en tu sitio web tienes múltiples páginas, múltiples pestañas, pero siempre hay la opción de con un clic volver a la parte principal. Obviamente esto tiene que ser visto fácilmente por el usuario. Lo que hace mucho es colocar ese botón en el logo de ese sitio o el logo de esa aplicación. Segundo, pocas opciones. Si tu sitio que estás visitando es muy pequeño, posiblemente tenga pocas opciones, lo que hace más fácil navegar por ahí. Los objetivos tienes que tenerlos claros. Siempre una aplicación o un sitio de internet siempre se crea con la finalidad de llegar hacia el usuario que consuma tal producto o que consuma tal información. Si el usuario llega a consumir y no das lo que prometes, entonces no tiene los objetivos claros. Segundo, la información ordenada. Si tu sitio se trata sobre, por ejemplo, qué sé yo, cursos, que el sitio esté ordenado, que primeramente presentes todos los cursos y luego presentes las categorías que tienes y luego, no, primero presentas las categorías que tienes, luego presentas todos los productos y luego presentas los ítems de los videos de ese producto. Sería muy desordenado si primeramente presentaras todos los videos y luego dijeras de qué se trata ese curso. Entonces no estaría ordenado. Y por último, necesitas pensar en el usuario. Todo esto tiene que ver con el SEO. El SEO es la forma de cómo las personas pueden encontrar tu sitio y tu aplicación en internet. Esto es muy favorable porque Google está muy amigable con esto y tú necesitas saber de cómo piensa el usuario. Cómo piensa el usuario al momento de escribir en Google. No todos escriben la URL de tu aplicación o de tu sitio. Algunos lo que hacen es escribir cursos en líneas por internet o cursos factibles de tecnología o cursos de marketing, y lo que hace Google mediante el SEO de tu página es presentar toda la información que sea necesaria, todas las páginas que sean necesarias. Entonces es por eso muy importante.
Seguido por la arquitectura de la información. Esto tiene que ver más con investigación y análisis. Simplemente es realizar una estructura, una jerarquía de toda la información. Por ejemplo, en la parte principal, en el index de tu página o de tu sitio, siempre se va a ver lo que es mucha información. Y por ejemplo, puedes tener lo que son cursos, puedes tener lo que son blog. Y si entras a blog, entonces ahí hay otra jerarquía que se muestra las categorías de blog, como de marketing, como de publicidad, como de programación, como de diseño. Entonces cuando le das clic a, por ejemplo, de marketing, entonces tenemos inbound marketing, onboard marketing, marketing de correo, marketing persona a persona. Entonces todo se vuelve una jerarquía y fuera como un árbol, o como un mapa conceptual, por así decirlo. Entonces toda esa información necesitas realizarlo en una jerarquía para que sea más entendible al momento de desarrollar. Seguido por el diseño centrado en el usuario. Cuando una persona entra por primera vez a un sitio, una aplicación, tienes que enfatizar en qué puntos se visualiza más por el usuario. Se visualiza más por el logo, se visualiza más por el menú de navegación, se visualiza más por las fotos de perfil. Entonces todo eso tienes que definir y obviamente tienes que hacer un prototipado de cómo es el flujo de la información. Seguido también tenemos la planificación, que esto tiene que ver, bueno, un poco de técnico, como de frontend y de backend. El frontend es toda la parte frontal, todo lo que se visualiza, mientras tanto el backend es toda la parte administrativa, servidores o el flujo de datos, por así decirlo, porque es donde se obtiene la base de datos. Ok, entonces lo que hace el frontend es pedir toda la información hacia el backend, que son los datos, y eso se lo envía y el frontend lo estructura tal y como deseas. La planificación define a cómo quieres estructurar esos datos. Los quieres estructurar de forma de un párrafo, de forma de un título, de forma de una imagen. Entonces eso lo defines tú en la planificación. Seguido por el diseño. El diseño tenemos lo que son los wireframes. Existen wireframes de bajo nivel que conllevan, creo que por aquí tengo, que conlleva a realizar en lápiz sin papel. Esto es muy factible porque es muy económico y muy rápido y hace una representación de lo que tú tienes en tu idea de cómo puede ser esa aplicación o ese sitio. También tenemos lo que son wireframes de segundo nivel, que es utilizar un programa de computadora para realizar este mismo wireframe, pero ya de una forma un poco más estructurada, un poco más visible, por así decirlo. Esto es muy bueno porque puedes detectar qué cosas pueden ir o qué cosas no pueden ir, qué cosas se repiten, y en vez de ser algo estático, que podría ser algo dinámico. Por eso es muy importante hacer los wireframes. Seguido de los wireframes tenemos los mockups. Los mockups hacen referencia, tomando el diseño del wireframe, toda la estructura y jerarquía, y aparte de jerarquía también diseño de cómo se verá en diferentes resoluciones de pantalla, como puede ser en móvil, en laptops, en escritorio o en tablets. Entonces, aparte de la diferencia del wireframe es que en vez de poner una imagen, hacía referencia a una imagen, en mockups ya puedes poner esa imagen. En wireframes, en vez de poner el texto, haces una referencia al texto. En mockups ya puedes poner el tipo de texto o el tipo de tipografía que tú deseas tener. Seguido por los datos modelados del usuario. Una persona al momento de desarrollar esto tiene que pensar qué datos va a tener que utilizar el usuario. Por ejemplo, si tu sitio se trata de un comercio electrónico, como el e-commerce, ¿qué es los datos que tú necesitas extraer? Si quieres crear una cuenta, tienes que tener entonces, como por ejemplo el nombre, el apellido, un correo, una contraseña. O si tienes un sitio que se basa en otras cosas, puedes tener el número de cédula, o incluso otros sistemas que no precisamente tienen que tener los datos del usuario, sino el entorno que interactúa con el usuario, como por ejemplo de qué dispositivo lo estás visitando, cuál es su sistema operativo, la dirección de IP de la cual lo estás visitando, su sitio o su aplicación móvil. También tenemos el diseño conceptual, ya que tienes, haciendo referencia de la parte anterior, ya que tienes todos los datos, puedes modelarlo como un diagrama entidad-relación, como lo que son base de datos. Esto es muy bueno, ya que si necesitas la referencia de un dato que está en una área, la necesitas en otra área, no necesitas por qué copiar, simplemente haces el diseño conceptual como si fuera de diseño de relación, haciendo referencia a ese dato sin necesidad de copiarlo. Seguido por el diseño visual,
que tenemos, bueno, el diseño visual es una representación de cómo puede ser o cómo puede estar terminado ese sitio para que pueda ser consumido por el usuario final. Eh, Muy importante de que todo esto no empapes al usuario con tanta información, como palabras por aquí, imágenes por acá, un video por acá, una interactividad por acá, una animación de acá. Lo importante es hacer visible a simple vista hacia el usuario qué es lo que tú quieres proyectar. Por ejemplo, en este caso es sobre un comercio electrónico que vende zapatos deportivos. Es precisamente una imagen, una breve descripción, un botón para comprarlo o simplemente presentas la imagen de ese producto y el precio. Son cosas pequeñas, no necesitas por qué detallar mucho. Y finalmente la parte que a mí me toca, el diseño de contenido, es muy diferente de que tú presentes un contenido a que puedas diseñar ese contenido. Es muy diferente porque si tienes un diseño de ese contenido, puede llamar o captar más la atención de ese usuario, haciendo que se enfoque en esa área a simple vista o apenas visite esa aplicación. Por ejemplo, no simplemente puedes tener una imagen, en vez de tener una imagen o tres imágenes o cuatro imágenes, ¿por qué no realizar un carrusel que cada vez que le das clic desliza la otra imagen y la presenta, desliza la siguiente imagen y la presenta? Ese es el diseño de ese contenido. Estamos hablando de imágenes. ¿Qué pasaría si fuera de texto, si fuera de título, si fuera de algún audio, de algún video? Entonces eso ya cambiaría, pero lo importante es que lo puedes diseñar para que el usuario se pueda enfocar en eso. A continuación, creo que va Jackson. Chu, 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 chu. Chu, 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 chu.